Bienvenidos a todos. Este es el segundo episodio de la sección La biografías de. Hablaremos del hijo del señor Víctor Emilio Estrada, el señor Julio Estrada y Casa. Nació el 16 de noviembre de 1917 en la ciudad de Guayaquil y falleció el 21 de agosto de 1993 en la misma ciudad que lo vio nacer. Fue un destacado historiador y empresario ecuatoriano. Empecemos. Fue uno de los pioneros en la industria de seguros de nuestro país y dedicaría la etapa final de su vida al estudio de la historia de esta ciudad natal, Guayaquil. Fruto de esto fundaría el Archivo Histórico de Guayas para preservar los documentos antiguos de ese municipio. Escribiría importantes libros sobre la historia de su país, con temas variados como la independencia, la migración interna y la historia bancaria. Además, durante su vida sería catedrático de finanzas, matemáticas, actuariales y economía. Sería un constante divulgador económico con sus artículos en importantes diarios de su país. Para continuar, la siguiente información que les voy a comentar la sustraje de la página web del señor Rodolfo Pérez Pimentel. Espero sea como que el nombre y no, o sea, la página web, no lo tengo muy claro todavía. Pero si ustedes buscan en internet, Rodolfo Pérez Pimentel, les aparecerá una extraordinaria página web donde podrán encontrar algunas biografías muy interesantes de personajes históricos de nuestro país. Continuemos. En 1930 radicó con su familia temporalmente en Bruselas. Estudió un año en el College Saint-Pierre para continuar el siguiente año a la École des Roches en Berneuil-sur-Avre, Normandía, Francia, donde se encontraba su hermano Emilio, con quien viajó en el año 33 a Estados Unidos a estudiar en Baylor Military Academy de Chattanooga y se graduó en 1934 con 32 créditos, materias, recibiendo la codiciada presea cum honor. En el anuario de la academia se lo calificó del más brillante estudiante en la historia de Baylor, y como dato anecdótico, cabe indicar que un día que faltó el profesor de matemáticas, sus compañeros le pidieron que dictara la clase. Para esto me dio mucha intriga, muchas ganas de investigar más sobre este tema y quise tratar de comunicarme con la Universidad Baylor. Investigué un poco que el nombre Baylor Military Academy se daba por los sucesos en esos tiempos de la Primera Guerra Mundial, los conflictos entre Estados Unidos y el continente europeo. Entonces asoció el gobierno, buscó implementar en estas instituciones un poco de régimen militar. Es una pequeña conclusión a la que estoy llegando y que pude investigar. Para esto quería extraerle los que comenté con ellos. Espero me puedan entender y ojalá se pudo haber llegado a algún mensaje concreto. You can tell me information about Julio Estrada y Casa. No, sir. I'd have to put you through to the registrar who has the historical records. Okay, thank you. One moment. Baylor School, this is Michael. Hi. Hello? Yes. Hi. Hey, good morning. I want information about former student Julio Estrada y Casa. He graduated in 1934. Because I'm Ecuadorian, I am a student and I'm doing academic research on a Ecuadorian student who studied with you. Okay, who is that student? Sorry, can you repeat? What is the student's name? Julio Estrada y Casa. He is Ecuadorian. And he was a previous student here at Baylor?
1934. In 1934. He graduated in 1934. 1934? Yes, he's Ecuadorian. So in 1934, and his name was Julio Estrada. Icaza. Yes, because. Spell the last? Sorry? Can you spell the last Yeah, name? okay. So it's Julio, Julio, Estrada, Estrada, Yes, Icaza. He graduated because in information internet said in the academic yearbook he was called the most brilliant student in Baylor history. So I want to know this information if you have. And what years did he attend here? He in 1934 with 1934. with 32 credit subject received the Covet Kunt Honor Award. It was called the what award? Yes. Okay, and what is your name? My name is Nicolás Bermúdez. I'm from Ecuador. Nicolás, and can you spell your last name? Yes. B. Yes. It's my number. Yes. Okay. And then you are with an organization or a business? No. I am a student. And I doing academic research on Ecuadorian student or about Julio Estrada. I'm podcaster. Only I see. Okay. podcaster, yes. I record information in my channel. Okay. All right. Let me do some research here, and I will call you. Bueno, espero se haya entendido un poco. La verdad, me interesa bastante estos temas en relación a la historia, el país, los sucesos importantes que hicieron cada persona y que han dejado su huella a lo largo de la historia. Quizás sea algo que, no sé, a mí me gusta hacer, investigar, interesarme, asegurar la información. Espero me devuelvan la llamada. Igual en estos días trataré de comunicarme con ellos de nuevo para ver si existe algún tipo de información. Bueno, sigamos. El servicio militar. Y hablemos del servicio militar. Él cumplió el servicio militar en el año 1937. Regresó al país. A su vez, estableció la Campaña General de Construcciones, que ejecutó, entre otras obras, el edificio Tosi, por esa época el más alto de Guayaquil, también el Yacht Club y el muro de la cervecería. A su vez, así como el Palacio Municipal y la gobernación en Babahoyo. Otro punto interesante es que había interrumpido su educación superior formal, no decayó su sed de conocimientos y aprovechando la biblioteca de su padre y la que él mismo iba formando, estudió economía, seguros y matemáticas aduanales, lo cual le valió para fundar en 1943 la Ecuatoriana de Seguros, con su amigo Jerry Jaramillo Valdés, que gerenció hasta octubre del año 1945, saliendo para ayudar a su padre en el equipamiento y organización de los hoteles Humboldt en Playas y Guayaquil, donde estuvo hasta el año 1949. A raíz de la Revolución de Mayo de 1944, había sido electo director de la Cámara de Comercio de Guayaquil y delegado a la Conferencia Económica Nacional del 45. A partir de 1957,
se dedicó a actividades de carácter personal y desarrolló un pequeño plan de vivienda económico en Puerto Lisa, al centro sur de la ciudad de Guayaquil, donde llegó a construir 100 unidades antes de que el alcalde Assad Bucaram ordenase invadir el resto de esos terrenos en el año 69. Aquí quiero mencionar algo, en este punto, mi papá me había mencionado algo sobre esto, no he encontrado más información, pero me menciona de que en el centro sur de la ciudad, si ustedes son de la ciudad de Guayaquil la conocen, alrededor del Estadio Capuel, hasta el sector de Puerto Lisa ya mencionado, la existencia de parques casi no hay muchos. Para mí, para mi parecer, el más grande y único que hay es el centro cívico, por decirlo así. Ahora último, en estos 10 años para acá, están las canchas y centro deportivo donde antes era el Ramón Unamuno, un estadio que ahorita mantiene solo la parte de béisbol y a su lado derecho o centro derecha se encuentran canchas de sintéticas, de cemento, pistas para trotar, máquinas para hacer ejercicio. Entonces, con lo que respecta a los demás sectores, no sabría o no he conocido la existencia de una cancha, de un parque que tenga una buena proporción, a diferencia como lo es acá en los sectores del norte, Guayacanes, Sauces, que tienen mínimo cada 1 o 2 manzanas su parque, su cancha, ni qué decir en la ciudad de Guayacanes, que pues cada 2 cuadras, por decirlo así, existe un parque, no pudiéndolo decir así en el sur, dado que en ese tiempo, por lo que podemos darnos cuenta, el alcalde Assad Bucaram ordenó invadir el resto de terrenos. O sea, en el año 69, al invadirse los terrenos, quizás no existió una buena planificación de parte de la alcaldía, al no tener los espacios adecuados, separación para los parques también, que son muy importantes. Pero bueno, sigamos. De vuelta. Poco después se ocupó de efectivizar la expropiación de los terrenos del Guasmo y la Saiba. Vamos a contar una anécdota del señor, unos puntos también importantes. Cabe aquí repetir la anécdota de cómo Julio obtuvo del presidente dictador, Dr. Velasco Ibarra, el respectivo decreto de creación del archivo. El caso es que Velasco, el expresidente, había declarado públicamente que era enemigo de las instituciones autónomas. Pero Julio viajó al Palacio Presidencial ubicado en Quito y le solicitó la creación del archivo con esa calidad. La respuesta no se hizo esperar. ¿Cómo puede usted pedirme una cosa así? Pero fue contestado. Me estoy dirigiendo al doctor Velasco, no al presidente de la República, dijo el señor Julio. Nadie está libre de crítica, pero nadie le puede negar a usted su capacidad cultural. La cultura aquí nunca ha sido cuidada y en manos de cualquier político un archivo histórico no puede existir. Supongo que eso dijo el señor expresidente. Entonces, lamentablemente, una institución que merece ser autónoma es un archivo histórico. Y eso es lo que le pido a usted para que reclama al presidente que se haga esa sección. Ok, entiendo. Entonces, el señor Julio le pone en esta situación, dándole un mensaje más de carácter humano o sentimental, llegando a la persona del doctor Velasco y no como el presidente fuerte, de decisiones arrogantes, por decirlo así. Entonces, el señor Velasco Ibarra se puso a pensar bastante tiempo y al final contestó: me ha convencido, mándeme el proyecto que yo se lo firmo. Y así fue como nació el Archivo Histórico del Guayas y se rescató nuestro pasado documental, evitando que se siguiera destruyendo. Otro punto importante para mí, de los primeros ecuatorianos en adoptar los modernos sistemas de computación para archivo y escritura, con los que trabajaba en su casa y a tiempo completo.
Estamos hablando que todo esto se da antes del año de 1993. Otro punto también es que se constituyó en el primer y principal investigador histórico de la ciudad en su tiempo y uno de los más importantes de la República. También quiero mencionar que en esta investigación recuerdo que se encontró información de la época colonial, del año 1640 aproximadamente. A su vez, existía en lo que es ahorita el municipio de Guayaquil, una habitación, una especie de bodega donde se almacenaba documentos históricos, pero dado su mal almacenamiento y la estructura, había entrado agua y los documentos, algunos se perdieron, se mancharon. Igual, así, a su vez, se constituyó un equipo para la recuperación de estos archivos y documentos, pero el más antiguo que se logró encontrar daba del año 1640 aproximadamente. Bueno, de vuelta. Su pensamiento neoliberal y enemigo de los extremismos a veces le situaba en pugna con los métodos absurdos del burocratismo en el Banco Central. Por eso nunca se integró a dicha institución, considerándola caduca. Pero su opinión se respetaba en todos los sectores del país. Es así como terminamos la parte 2 del episodio 1 de la biografía SD, resaltando puntos importantes que dejó la familia Estrada. A su vez, el legado sigue, pero creo que estos son los personajes que más resaltaron en la historia del Ecuador. Desde un expresidente, desde un potencial candidato, como el señor Víctor Emilio Estrada, a su vez el señor Julio Estrada y Caso, una persona muy inteligente, disciplinada, súper dotada, hablando en el sector intelectual, hablando varios idiomas, estudiando en varios países diferentes, estudió en Francia, estudió en Estados Unidos, regresó a su país, por lo que se da en estas investigaciones, por amor a la patria, la investigación, el amor a la literatura. Se dedicó al final de sus años a lo que es la historia del Guayas. También recuerdo haber investigado sobre que tenía listo varios libros. Y entre uno de ellos, uno de los más importantes para mí, es La historia económica del Ecuador, un libro que detallaba sobre la historia que pudo recabar desde su padre y con sus investigaciones propias, que iba a ser publicado, pero lamentablemente nunca llegó a manos del público. Entonces, como existe también a su vez un libro que sí se publicó, que es muy importante, que habla sobre la historia de Guayaquil, que en este libro, si es que mal no recuerdo, sí se menciona los documentos que se pudieron encontrar y rescatar desde el año 1642, pero lo que es seguro es que sí se encuentra los sucesos más importantes de la historia de Guayaquil, fotos que no se las va a encontrar en ningún otro lugar, registros muy importantes que hizo este señor, que fue muy reconocido en su época y y en la actualidad no les podría dar un dato o alguna especie de recomendación, o se me es de desconocimiento. Quise compartir con ustedes esta información de esta familia, me pareció muy interesante, así que espero les haya servido de algo, un poco, de mucho, pero el punto es reconocer personajes importantes en nuestra historia. Así que sin más, nos veremos o compartiremos en otro episodio más información. Así que muchas gracias a todos.